Hay una frase que escucho mucho en el rocódromo cuando alguien pasa los 40 años. Ya no tengo los tendones de antes. La frase suele venir acompañada de una molestia en los dedos, de miedo a suspender el entrenamiento de dedos o a esa sensación de que los tejidos tardan mucho más en recuperarse. Y hay algo de verdad en esa percepción. Los tendones cambian con la edad. Pero la historia real es mucho más interesante que esa idea simplificada de que los tendones solamente se arruinan. Porque los tendones siguen siendo tejidos extraordinariamente adaptables incluso después de los 40, de los 50 y mucho más allá. El punto central de todo esto es entender cómo funcionan realmente y cómo cambia su respuesta al entrenamiento. En este video vamos a profundizar en tres preguntas claves. La primera, ¿qué es realmente un tendón y cómo funciona? La segunda es qué cambios ocurren con el envejecimiento. Y la tercera, que es lo que más nos interesa como escaladores, ¿qué tipo de entrenamiento permite mantener tendones fuertes y resilientes a lo largo de los años? Cuando pensamos en un tendón solemos imaginar un simple cable que conecta un músculo con el hueso. Pero la realidad es un poco más compleja que solo eso. El tendón es un tejido altamente especializado cuya función es transmitir la fuerza que genera el músculo hacia el esqueleto o los huesos. Si el músculo es el motor del movimiento, el tendón es la transmisión. La mayor parte de su estructura está formada por colágeno del tipo 1, que representa aproximadamente el 70% del peso seco de todo el tendón. Este colágeno se organiza en fibras que se alinean longitudinalmente para soportar enormes tensiones. Pero entre esas fibras hay otros componentes que son igual de importantes. Los proteoglicanos, la elastina y el agua forman la matriz extracelular que permite que las fibras se deslicen entre sí y que el tejido tenga propiedades viscoelásticas. Y esta palabra es clave. Significa que el tendón no se comporta como un material absolutamente rígido. Su respuesta va a depender de la magnitud de la carga y de la velocidad con la que se le aplica. Cuando la carga aumenta progresivamente, el tendón puede deformarse ligeramente, almacenar energía elástica y devolvérsela. Cuando la carga aparece de forma súbita, el tejido tiene menos tiempo para distribuir esas tensiones. En deportes como el correr o el saltar, esta capacidad elástica permite almacenar energía y mejorar la eficiencia del movimiento, entregando energía luego de la fase de amortiguación. En la escalada la situación es un poco distinta. Acá el tendón trabaja más como un sistema de transmisión extremadamente preciso. Debe soportar cargas muy altas en estructuras muy pequeñas. En la escalada la mayor parte de la carga se concentra en los flexores de los dedos. Estos tendones atraviesan un sistema de poleas fibrosas que los mantienen pegados al hueso. Estas poleas son clásicamente la A2 y la A4, pero son especialmente importantes. Cuando un escalador utiliza un agarre tipo arqueo, la fuerza transmitida a través de estas poleas puede multiplicarse varias veces respecto al peso corporal. Eso significa que una estructura de pocos milímetros debe soportar fuerzas enormes. Por eso muchas de las lesiones más comunes en escalada se producen en este sistema. No porque sea un sistema débil, sino porque trabaja muy cerca de sus límites mecánicos. Durante muchos años se creyó que los tendones eran tejidos bastante pasivos. La investigación moderna cambió completamente esta visión. Hoy sabemos que los tendones responden al entrenamiento. Cuando el tejido recibe carga mecánica repetida, los tenocitos, las células del tendón, aumentan la síntesis de colágeno y reorganizan la matriz extracelular. Esto puede producir varios cambios. Una mayor rigidez tendinosa, mayor capacidad de transmitir la fuerza y una mejor organización de ese tejido de colágeno. Estas adaptaciones son especialmente interesantes porque una mayor rigidez del tendón puede mejorar la eficiencia de la transmisión de fuerza. El músculo pierde menos energía en la deformación del tejido, pero también aparece una diferencia importante entre músculo y tendón. El músculo se adapta muy rápido, el tendón necesita mucho más tiempo. Mientras que el músculo puede mostrar cambios en pocas semanas, las adaptaciones tendinosas suelen necesitar entre 2 y 3 meses de estímulo constante. Y esta diferencia temporal explica muchas de las lesiones que nos suceden a los escaladores. El músculo se fortalece antes y entonces empieza a tirar con más fuerza de un tendón que todavía no terminó de adaptarse. Ahora llegamos a la pregunta clave. ¿Qué ocurre en el tendón con el paso de los años? El envejecimiento produce varios cambios en el tejido conectivo. Uno de los más estudiados es el aumento del entrecruzamiento del colágeno.
Con el tiempo se forman enlaces adicionales en las fibras de colágeno. Muchos de estos enlaces se producen a través de procesos bioquímicos llamados productos de glicación avanzada. Estos enlaces hacen que el tejido sea más rígido. Además, se producen cambios en la matriz extracelular. Algunos proteoglicanos disminuyen y el contenido de agua del tejido puede modificarse. Esto afecta la capacidad del tendón para distribuir las tensiones. Otro cambio importante ocurre a nivel celular. Los tenocitos reducen su actividad metabólica. Esto significa que los procesos de reparación y remodelación del tejido se vuelven más lentos. Todo eso produce una consecuencia funcional bastante clara. El tendón envejecido suele responder más lento a la carga. Pero hay algo muy importante para aclarar acá. Estos cambios no significan que el tendón deje de adaptarse. Los estudios sobre el entrenamiento de fuerza en adultos mayores muestran que el tendón sigue siendo capaz de mejorar sus propiedades mecánicas. Lo que cambia va a ser el ritmo de esa adaptación. En la práctica, muchas molestias que aparecen después de los 40 no se deben únicamente al envejecimiento del tejido. Se deben al historial de carga. El tendón responde a la carga acumulada a lo largo del tiempo. Cuando el volumen o la intensidad aumentan demasiado rápido, el tejido recibe un estímulo para el cual no está preparado. Esto ocurre con frecuencia en tres situaciones bien claras. Cuando alguien vuelve a escalar después de años sin hacerlo, cuando se introduce un entrenamiento específico de dedos demasiado rápido, o cuando se aumenta la intensidad de los bloques o de los boulders sin haber construido una base de carga progresiva. En estos casos, el problema no es la edad. El problema es la dosis que estamos aplicando. Las investigaciones sobre adaptación tendinosa muestran que ciertos tipos de carga parecen ser especialmente efectivos. Entre ellos aparecen tres características recurrentes: carga relativamente alta, aplicada de forma sostenida y repetida durante semanas. Los estímulos isométricos prolongados, por ejemplo, generan señales mecánicas que estimulan la síntesis de colágeno. Los ejercicios de fuerza lenta también parecen ser particularmente útiles. En escalada esto se traduce en herramientas muy conocidas: suspensiones en multipresa, los ejercicios de fuerza de dedos controlados y los bloques de entrenamiento estructurados. Lo importante es que estos estímulos formen parte de un proceso progresivo. Un pico aislado de intensidad rara vez produce adaptación en los tendones. La adaptación aparece cuando el tendón recibe una señal mecánica clara, repetida durante varias semanas. Una de las ideas más interesantes que aparece en la literatura científica es que el tendón responde mejor a la regularidad que a la intensidad ocasional. El tejido necesita tiempo para reorganizar su estructura. Y esto significa que la consistencia del entrenamiento suele ser más importante que una sesión extremadamente intensa cada tanto. Muchos escaladores experimentados descubren esto con los años. Cuando logran mantener una práctica regular, incluso con volúmenes moderados, los tejidos tienden a mantenerse saludables. En cambio, las grandes variaciones en la carga suelen ser las que generan los problemas. Todo esto nos lleva a una conclusión muy interesante. Después de los 40, el objetivo del entrenamiento no es evitar la carga, el objetivo es administrarla mejor. Los tendones siguen respondiendo al estímulo mecánico, siguen fortaleciéndose, siguen adaptándose, pero el proceso funciona mejor cuando la progresión es gradual y el estímulo es consistente. Muchos escaladores que mantienen una práctica regular durante décadas desarrollan tendones extraordinariamente robustos. La resiliencia del tejido no depende solo de la edad, depende del historial de carga acumulada. Como conclusión, los tendones cambian con el paso de los años. El colágeno se reorganiza, la matriz extracelular se modifica, los procesos celulares se vuelven más lentos. Pero el principio fundamental del entrenamiento sigue siendo siempre el mismo. El tejido se adapta a la carga. Después de los 40, el desafío consiste en respetar el ritmo biológico de esa adaptación. Eso significa progresión, consistencia y sobre todo una mirada del entrenamiento que piense en meses y, por qué no, en años, no solo en semanas. Los tendones siguen siendo extraordinariamente capaces de adaptarse. Solo necesitan que la carga y el tiempo trabajen juntos.